Buenos días, jóvenes. El día de hoy entonces vamos a dar inicio al tema que nos corresponde, que es liquidación de cirugías simples o procedimientos cruentos. Vamos entonces a tener en cuenta varias cosas. ¿Listo? Lo primero es que cuando hablamos de una cirugía, estamos hablando de que allí implícito está el hecho de que el paciente estuvo en un quirófano y de que hubo una anestesia. Listo, ya la anestesia puede ser local, general o puede variar el tiempo de acuerdo pues como al tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Entonces vamos a tener en cuenta eso, listo, procedimientos de cirugía simples, de cirugía asociado relativo al quirófano y que hubo una anestesia. Hablamos de cirugías simples porque es un solo acto quirúrgico. Listo. El paciente va a cirugía, va a quirófano y le realizan un solo acto quirúrgico. ¿Por qué debemos aclarar simples? Porque hay procedimientos o hay cirugías donde hay 2 o 3 o más actos quirúrgicos en una sola llevada del paciente a cirugía. ¿Listo? Entonces ahora en este momento vamos a iniciar el tema simplemente con cirugías simples. El paciente va y le hacen una apendicitis, una apendicectomía, le hace una blefaroplastia, le hace una histerectomía, le hace una reducción cerrada de una fractura. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de cirugías simples. Y hablamos de procedimientos cruentos. Debemos entonces tener en cuenta este concepto, porque en el manual tarifario también lo vieron. Cuando hablamos de procedimientos cruentos, es porque este procedimiento se realizó por un orificio artificial. Es decir, la incisión o el orificio por donde se ingresó a realizar el procedimiento, hubo que realizarlo por una incisión. ¿Listo? Es decir, ese orificio por donde entraron a operar al paciente es un orificio que no existía, no natural. Entonces, como tengo que hacer una incisión, pues esto está implícito allí, que hay una exposición de sangre. ¿Listo? Hay una exposición de sangre. ¿Por qué? Porque al paciente le hicimos una incisión que originó entonces que saliera sangre de esta herida. Y tenemos el otro concepto que son los procedimientos incruentos. Los procedimientos incruentos, a diferencia del procedimiento cruento, se realiza por un orificio natural. Es decir, con los que nacimos con él. Por ejemplo, tenemos la boca, nariz, oído, vagina, la uretra, que es por donde expulsamos la orina, la uretra, el ano. ¿Listo? Estos orificios son orificios naturales. Entonces, estos orificios naturales, y por ellos también hacemos procedimientos, hacemos nasofibrolaringoscopias, hacemos endoscopias digestivas, colonoscopias, realizamos diferentes procedimientos, listo, por estos orificios. Pero como ya el orificio estaba, significa que no tenemos que hacer ninguna incisión, no tenemos entonces que realizar ninguna herida que me produzca exposición de sangre. Entonces aquí no hay exposición de sangre. También tenemos aquí unos orificios que sí son artificiales, pero que son muy pequeños. ¿Listo? Entonces no hay exposición de sangre, o si la hay muy poca. ¿Listo? Por ejemplo, cuando se realizan biopsias. Una biopsia de mama, por ejemplo, entonces es una incisión de 1 centímetro o a veces menos. Hace una incisión chiquitica, entran con la pinza, agarran el pedazo que van a extraer para examinar y eso le ponen si acaso un puntico o a veces simplemente con microporo. Allí hubo exposición de sangre, debió haber habido exposición de sangre, ¿cierto? Pero muy poquita.
Ese también es un procedimiento incruento. ¿Listo? Entonces, cirugía, quirófano, relativo a quirófano, anestesia de un paciente. Es cirugía simple porque vamos a hablar de un solo acto quirúrgico. Cruentos, aquellos procedimientos que se realizan por orificios artificiales. ¿Listo? Es decir, que en ellos hay exposición de sangre. Y procedimientos incruentos son los que se realizan por orificios naturales, que nacimos con ellos, como por ejemplo la boca, nariz, oído, vagina, uretra, ano. Y aquí no hay exposición de sangre, o si la hay muy poca. Nosotros entonces, en el tema que vamos a iniciar con el tema de cirugías simples y vamos a hablar de cirugías cruentas. Vamos a hablar de procedimientos cruentos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy en cuenta este concepto. Muy bien, teniendo entonces ya en cuenta esos conceptos básicos que no se nos pueden olvidar, vamos entonces a iniciar con la liquidación de las cirugías. ¿Listo? Jóvenes, para la liquidación de todo procedimiento quirúrgico vamos a tener en cuenta 5 conceptos básicos. Ojo que todo lo que estamos viendo ahora ustedes se lo tienen que aprender, lo deben memorizar. ¿Listo? Entonces estamos hablando de 5 conceptos básicos. El primero de ellos es decir, vamos a hablar de qué es lo que vamos a liquidar dentro de la cirugía. ¿Listo? ¿Qué liquidamos para determinar el valor de un procedimiento quirúrgico? Vamos a liquidar 5 conceptos. El primero de ellos es los honorarios del cirujano. ¿Listo? Jóvenes, atentos. Cuando hablamos de los honorarios del cirujano, estamos haciendo referencia a cualquiera sea el médico que realice el procedimiento quirúrgico, sea el ortopedista, el urólogo, el nefrólogo, el cirujano de tórax, el neurocirujano, cualquiera sea el médico que opere. ¿Listo? Ojo que cuando hablamos de honorarios del cirujano, no estoy hablando solamente o exclusivamente del cirujano general. ¿Listo? Cualquiera sea el médico que opere. Muy bien. Vamos a liquidar entonces honorarios del cirujano. Luego vamos a liquidar los honorarios del médico anestesiólogo. Luego vamos a tener los honorarios de ayudantía. La ayudantía es otro médico general o un cirujano general que participa dentro del acto quirúrgico para brindar apoyo al médico que está operando. ¿Listo? Lo voy a liquidar. En este caso nosotros aquí en el módulo siempre vamos a liquidar ayudantía en los procedimientos cruentos. En la vida real, la ayudantía se cobra cuando el médico que va a operar lo solicite. Si el médico que va a operar no solicita ayudantía, entonces no la cobramos porque no se realizó. ¿Listo? Pero acá en el módulo siempre vamos a cobrar ayudantía. ¿Estamos claros? Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos quién opera, el cirujano, el anestesiólogo, que es el que nos va a dormir al paciente, y el ayudante, el que va a apoyar en el proceso o procedimiento. ¿Listo? Ahora, ¿dónde operamos al paciente? En un quirófano. Para eso vamos a cobrar unos derechos de sala de quirófano. ¿Listo? Derechos de sala. Y por último, ¿con qué operamos al paciente? ¿Qué utilizamos para operarlo? Vamos entonces a facturar unos materiales. ¿Listo? Materiales de cirugía. Bueno, jóvenes, vamos a ir paso a paso. Necesitamos tener toda la información muy clara. Por favor, vamos entonces tomando nota. Para liquidar una cirugía, 5 conceptos básicos que siempre vamos a cobrar. Honorarios del cirujano, anestesiólogo, ayudantía, derechos de sala y materiales. Ahora, ¿dónde los vamos a encontrar? Les voy a dar los artículos y ustedes los van a apuntar allí, porque ese artículo es el que me va a servir de guía para poder liquidar cada uno de los procedimientos. Bueno, jóvenes, miramos entonces acá, les estoy entonces ya ingresando cuáles son los artículos que vamos a tener en cuenta. Jóvenes, estos 3 artículos siempre los van a tener ustedes ahí a la mano. ¿Listo? Son artículos con los que vamos a trabajar todos los días. Entonces, los honorarios de los médicos, tanto el cirujano, anestesia, ayudantía, los vamos a encontrar en el artículo número 48. Los derechos de sala los vamos a encontrar en el artículo número 49.
y los materiales los vamos a encontrar en el artículo número 55. Les voy a pedir un favor, van a poner pausa un momentico al video, van a ir a su manual tarifario, van a buscar los artículos y se van a familiarizar con ellos. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos entonces el artículo número 48. El artículo número 48 dice: reconocer en salarios mínimos diarios legales vigentes para los servicios profesionales por concepto de atención científica médico-quirúrgica cuando la institución prestadora aporta los recursos necesarios. Vamos entonces a mirar que tenemos un numeral 1 que dice servicios profesionales del cirujano o ginecobstetra. Aquí tenemos el código, recuerde que es una tabla que contiene 3 columnas: código, nombre o descripción y factor. Ahora, aquí el nombre del procedimiento no está por nombre, sino que está por grupos quirúrgicos. Recuerden que cuando en el primer video que les grabé, les dije que en el capítulo 3, que es donde están todas las cirugías, la tercera columna no es un factor. Esa tercera columna en el capítulo 3 es un grupo quirúrgico. Y es ese grupo quirúrgico el que vamos a traer acá al artículo 48 para mirarlo. ¿Listo? Enseguida vamos a ver cómo. Quiero que miremos entonces que tenemos aquí en el numeral 1. Entonces vamos a tener aquí la tabla, es una tablita para el cirujano. ¿Sí? Ahí termina la tabla. Luego tenemos en el numeral 2 otra tabla. Y ya aquí me están hablando de quién, del anestesiólogo. Miremos aquí, del anestesiólogo. Él tiene su tablita, luego la terminamos y en el numeral 3 iniciamos con servicios de ayudantía. Esos 3 numerales los vamos a tener en cuenta. Entonces estamos en el artículo 48, numerales 1, 2 y 3. Cirujano, anestesiólogo y ayudantía. Ahora, como el nombre que tenemos aquí está dado en grupos, pues vamos a mirar de dónde voy a traer ese grupo quirúrgico para liquidar. Muy bien, jóvenes. Estoy aquí entonces al inicio del manual tarifario. Miramos entonces aquí el capítulo 1, capítulo 2. Iniciamos aquí el capítulo 3. Tenemos entonces los procedimientos quirúrgicos y vemos aquí lo que decíamos del grupo quirúrgico. ¿Listo? Grupo quirúrgico. Entonces vamos a suponer que vamos a liquidar una apendicectomía. ¿Listo? Una apendicectomía. Un segundito que no. Bueno, apendicectomía estaba con tilde. Si lo busco de manera equivocada no nos aparece. Muy bien. Entonces tenemos la apendicectomía. ¿Sí? Es una operación en el apéndice. Este procedimiento es grupo quirúrgico 7. Entonces, aquí en esta tabla, yo voy a hacerlo en una tabla para tener una mayor facilidad de trabajo. Entonces aquí cirugía, voy a poner aquí apendicectomía. ¿Listo? Eso es lo que vamos a liquidar. Iniciamos entonces aquí con el grupo quirúrgico. Grupo quirúrgico es un grupo quirúrgico 7. ¿Listo? De acá del manual tarifario, de aquí a esta parte ya tengo la información que necesito. ¿Listo? Vamos a liquidar una apendicectomía. Voy y la busco en el manual tarifario. Me traigo el grupo quirúrgico. Ya tengo de aquí lo que necesito. Ahora, ¿qué hago? Este grupo quirúrgico me voy para el artículo número 48 y allí voy a liquidar los honorarios. ¿Con base a qué? A este grupo quirúrgico. ¿Listo? Vamos a mirar. Listo. Muy bien. Estoy entonces aquí en el artículo número 48. Voy a buscar entonces el apéndice o la apendicectomía. Ya vimos que es un grupo quirúrgico 7. Aquí tenemos entonces grupo quirúrgico 7. Y me dice que el factor para ese grupo quirúrgico es 9. Listo, entonces, arriba del capítulo 3 busqué la cirugía. Encuentro el grupo quirúrgico y me vengo para el artículo 48. En el artículo 48 busco el grupo y me dice que tiene un factor número 9. Ya sabemos qué hacer con ese factor, ¿cierto? La fórmula, factor por salario aproximo. Vamos a mirar cómo queda. Bien, jóvenes, miren, aquí organicé la tabla. ¿Listo? Entonces tengo el cirujano, factor 9, la fórmula, y aquí está el valor, y cuál es el resultado, y aquí la aproximación. Terminen los otros y veremos cómo les va.